Amigos de Pro y Contra, estamos en comunicación con el señor Daniel Hermosa Negreiros, director de MIPES Unidas del Perú, para hablar de la situación política y de la convulsión que se vive en algunos sectores, en algunas ciudades del país, por las gestiones o por las decisiones del Poder Ejecutivo. Señor Daniel Hermosa, muchísimas gracias por atender el llamado de Pro y Contra. Oh, gracias a ustedes, siempre ustedes atentos a las noticias relacionadas a las MIPES y siempre agradeciendo el apoyo que recibimos de la prensa para poder un poco poner en la agenda pues, nuestro tema, que lamentablemente no hay ni en el sector, ni en el Poder Ejecutivo ni Legislativo, se trata del tema de la problemática de la MIPES. Yo recuerdo haber hablado con usted en los primeros meses de este gobierno, señor Hermosa, y usted se mostraba un poco escéptico por las decisiones del gobierno y decía que eso va a repercutir en el futuro. Casi a un año del gobierno de Pedro Castillo, sus predicciones lamentablemente han sido un poco acertadas, ¿no? Bueno, no sé si poco acertadas o muy acertadas, ¿no? Y lamentablemente, pues, nosotros hemos visto que este gobierno no ha tenido y no tiene aún un diseño de acciones en favor del sector de la micro y pequeña empresa. Lo lamentable de todo esto es que, al parecer, el gobierno no es consciente que quien da el soporte de empleo en el Perú somos nosotros, el sector de la micro y pequeña empresa, con casi un 95% del empleo formal e informal, ¿no? Porque también hay que reconocer que hay mucha informalidad, pero es el sector de la micro y pequeña empresa el que le da viabilidad al país, porque al dar empleo también damos paz social, ¿cierto? Porque la gente por lo menos tiene que, para llevar a su mesa alimentos, abrigos, ¿no? Y eso es algo que parece que no estaba logrando este gobierno que se señala el gobierno del pueblo, porque recordemos que las MIPES son también parte del pueblo, y son la expresión del pueblo, ¿no? Emprendedor y empresario que necesita salir adelante. Y en la medida que el gobierno no lo mira, porque ni siquiera para decir que nos da la espalda, simplemente no nos mira como un sector relevante. Y como no somos un sector que quema llantas o bloquea carreteras, pues estamos en la última fila, ¿no? Somos los últimos en la fila de quienes estamos pidiendo algo al sector. Proponemos, discutimos, debatimos, hacemos propuestas, mandamos documentos, pedimos cita, pero igual no sentimos esa empatía que debería tener el gobierno con este sector. Ahora, en cuanto a las paralizaciones y las movilizaciones que se dan al interior del país y también muy cerca a Lima, ¿esto perjudica directamente la actividad de las MIPES? Mira, claro que sí, por supuesto. Fíjate, nosotros, por ejemplo, la paralización del día martes, este inexplicable confinamiento, por ejemplo, de la ciudad de Lima, Sí. ocasionó una pérdida de 1.000 millones de soles a nivel de toda la economía de la capital. ¿Cierto? Solamente el sector confeccionista hablaba de un promedio de 30 a 50 millones de soles. Gamarra, no estamos hablando de todo el aparato de confecciones de Lima, solo Gamarra ya decía que era 30 millones. El sector de bodegas, las bodegueras que ni siquiera en cuarentena cerraron, en la cuarentena más cerrada que tuvimos en el 2020, las bodegas cerraron. Y ese día tuvieron que cerrar, ocasionando la pérdida de 12 millones de soles en utilidades. Ya no estamos hablando en ventas, porque ventas, tú sabes, queda su margen de ganancia de la señora, y ese margen de ganancia significó 12 millones de soles el día martes. Solamente por esa decisión equivocada del presidente. Solamente un día perjudicó a las bodegueras, o los bodegueras y bodegueros, por 12 millones de soles en sus utilidades diarias, que más o menos están en un rango de 80 soles promedio. ¿Cierto? Entonces, imagínate, no se toman decisiones en función del impacto que se pueda generar en el sector de la micro y pequeña empresa, que podríamos llamar en la estructura empresarial del país el más vulnerable, porque obviamente una empresa grande es muy complicada la cosa, vende sus 4 cosas y se va del país y se va a otra parte. La micro no. Y ahora,
Siempre hay que ser propositivo, se dice a quienes son críticos del gobierno. ¿Cuál sería la propuesta en estos momentos de crisis desde su posición de director de MIPES Unidas del Perú? Bueno, parece que hemos tenido algún corte en una comunicación con el señor Daniel Hermosa. Vamos a ver si retomamos nuevamente la comunicación en esta conversación sobre lo que está sucediendo precisamente en el sector de las MIPES y la repercusión que tienen los paros y movilizaciones en la actividad de las MIPES. Le decía, señor Hermosa, retomamos la comunicación, que siempre se pide a los críticos o a quienes analizan de alguna forma, de manera frontal, las decisiones del gobierno, ser un poco propositivos. ¿Cuál sería su propuesta en estos momentos de crisis? Mira, como te decía antes que se cortara la llamada, Sí. nosotros ya hemos presentado 35 propuestas de reactivación al gobierno. Estas 35 propuestas están en 3 ejes fundamentales: financiamiento, tributación y mercado, ¿correcto? Y cada una de estas propuestas están dirigidas a que el Estado construya políticas de Estado en favor del sector. No existe una política de Estado hasta ahora, después de 8 meses, que ayude al sector de la micro y pequeña empresa. El Congreso igualmente hemos presentado nuestra agenda legislativa. Felizmente hemos encontrado, quién sabe, una mejor receptividad en el Congreso debido a que hay 130 personas que nos escuchan, sí, ¿cierto? A diferencia del Ejecutivo, que solo hay uno, ¿no? Y los ministros están ahí no sé para qué. Pero sí hemos recibido, por ejemplo, en el Congreso la atención de diferentes bancadas, inclusive la de Perú Libre. 2 congresistas han tenido la gentileza de apoyarnos en algunos proyectos de ley, ¿cierto? Al igual que de otras bancadas, lo cual, digamos, nos da fe y esperanza de que podemos ir caminando poco a poco, probablemente, en mejorar la posición de la MIPE frente a la crisis, ¿no? Bueno, pero las propuestas que ustedes tienen, si no se concretan, pues va a quedar en el escritorio nada más. Lo que importa es que sean escuchados por el gobierno. No hay ningún interlocutor válido del Poder Ejecutivo que converse, que dialogue con ustedes. El problema es que sí tenemos un interlocutor, que es el ministro de Producción. Lo lamentable es que el ministro de Producción no es parte, pues, digamos, del politburó del partido de gobierno, de este gobierno, y obviamente está ahí porque, bueno, tiene que estar y tiene que haber un ministro, y está haciendo lo que puede, ¿no? Porque no creo que él pueda hacer planteamientos, por ejemplo, el mínimo vital. ¿Cómo es posible que él no haya defendido el sector de la micro y pequeña empresa en el Consejo de Ministros y permitiera que el mínimo vital subiera inclusive el techo más alto, cuando todo el mundo sabe que en este momento no hay ventas? Estamos en un proceso de inflacionario. Fue un error del Poder Ejecutivo subir el sueldo mínimo vital. Mira, es un error porque no fue coordinado, es un error porque fue inoportuno. Todos los países que ha mencionado la ministra de Trabajo que han subido el mínimo vital antes que nosotros han tenido políticas paralelas de promoción. Vamos a aumentar el sueldo mínimo vital, perfecto, aumentémoslo. Ya, pero ¿qué necesitas tú para no quebrar? Yo necesito estímulo en el mercado, necesito créditos más baratos y necesito mejores plazos para pagar impuestos adeudados para mejorar la situación. O por último, lo que hizo Colombia hace unos meses, la famosa ley del borrón y cuenta nueva, ¿no? Que básicamente hizo restituir la capacidad de las MIPES para poder volver a acceder al crédito, cosa que en el Perú no hay. Tú caes en el Infocor y ahí te... Bueno, parece que se cortó nuevamente con estas expresiones de Daniel Hermosa, que como decíamos es el representante, director de MIPES Unidas de Perú. Entonces vamos a retomar nuevamente la comunicación para que nos dé su versión final de este tema. Sí, se cortó nuevamente, pero entonces me da esa idea final, por favor, Daniel Hermosa. Sí, finalmente, como te digo, cualquier subida del mínimo vital debió ir simplemente acompañado con alguna política, digamos, de estímulo, ¿cierto?
O sea, vamos a hacer el esfuerzo de aumentar el sueldo para mejorar el consumo. De acuerdo. Ya, pero ¿qué hacemos para que estas empresas que están vulnerables, turismo, industria gráfica, hay una serie de empresas, los mismos restaurantes, ¿qué hacemos para ayudarlos, para que no el impacto y no cierren las empresas? Bueno, vamos a estimularlos con mercado, voy a pagarle mejor a mis cesantes y jubilados para incentivar el consumo. Perfecto, págale más también, que el Estado también le pague mejor a sus cesantes y jubilados y también a sus trabajadores, no solamente el sector privado. Hagamos un esfuerzo en conjunto para mejorar el consumo, porque claro, gente sin plata no hay consumo, si no hay consumo no hay venta, y si no hay venta no hay trabajadores. Entonces, ese círculo virtuoso que es la economía tiene que tener un estímulo en el consumo. Y claro, ahora nos pasan a nosotros la factura, ¿cierto? Y no veo que el Estado esté haciendo un esfuerzo similar, mejorando por lo menos a sus cesantes y jubilados, o pagando simplemente su deuda de FONAVI, que ayudaría a meter, pues, ¿cuánto? 6.000 millones de soles al consumo. Eso me parecería mucho más sano, ¿cierto? Perfecto. Soles al consumo a través del pago de FONAVI y ayudar a que las MIPES puedan recuperarse, porque esa plata no va a ir, pues, a comprarse carros de lujo. Esa plata que va al FONAVI va al consumo, a pagar medicina, a comprar ropa, a comprar su pollito a la brasa. Eso es lo que tenemos que hacer. Perfecto. Señor Daniel Hermosa, muchísimas gracias. Siempre es un gusto conversar con usted. No, gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Bien, fue la conversación con Daniel Hermosa Negreiros, quien es director de MIPES Unidas del Perú, hablando sobre el impacto que tiene en la economía de ese sector, los paros y movilizaciones, y también, por supuesto, las decisiones del gobierno que no siempre son acertadas, no solamente en el sector de las MIPES, sino en la mayoría de sectores. Bueno, vamos a ver qué es lo que hace el Poder Ejecutivo para aliviar un poco las necesidades de ese sector.